La Madre de Dios llora. El Papa León XIV lo ha visto en oración, lo ha sentido en su alma durante sus años de ministerio en Perú y ahora revela qué es lo que rompe el corazón de María cada día en todo el mundo. Antes de empezar, si este mensaje habla a tu espíritu, suscríbete y camina con nosotros bajo la palabra de Dios y con la guía espiritual del Papa León XIV. En los comentarios, escribe: "El Señor es mi refugio", y comparte desde qué ciudad nos estás escuchando. El error es este: millones rezan el rosario sin encontrarse jamás con Jesús en él. Recitan las oraciones a toda prisa como una lista de tareas espirituales, con la mente puesta en la cena, en el trabajo, en cualquier cosa menos en el Cristo vivo que espera encontrarlos en cada misterio. Esto es lo que el Papa León XIV llama la gran traición al rosario, y la propia María le reveló esta verdad durante una noche de profunda oración en las montañas peruanas. El Santo Padre era entonces el padre Robert Prevost, arrodillado en una pequeña capilla en Chiclayo, cuando la comprensión llegó como un rayo. Acababa de terminar de dirigir a un grupo en el rosario, las cuentas sonando rápidamente, las voces apresurándose a través de las Ave Marías como corredores desesperados por llegar a la meta. Algo estaba profundamente mal. Las oraciones se sentían vacías, mecánicas, muertas. Esa noche, incapaz de dormir, regresó a la capilla. Solo ante el sagrario, tomó de nuevo su rosario. Esta vez se movió despacio, deliberadamente. Y en 1900, ese silencio entre las palabras, escuchó a María hablando a su corazón. No en visiones o apariciones, sino de esa manera inconfundible en que la Madre de Dios toca las almas que buscan verdaderamente a su Hijo. Ella le mostró cómo el cielo recibe nuestros rosarios. Cuando oramos con los labios, mientras nuestros corazones deambulan por listas de compras y horarios, las oraciones llegan al cielo como flores marchitas, su belleza agotada, su fragancia desaparecida. Pero cuando oramos con presencia, cuando realmente entramos en cada misterio, cuando vemos a Jesús nacer en ese pesebre, cuando sentimos el peso de la cruz sobre sus hombros, cuando estamos con María en el Calvario, entonces nuestras oraciones florecen como rosas en el paraíso. El Papa León XIV enseña que el rosario nunca fue concebido para ser una carrera, fue concebido para ser un viaje. Cada cuenta es un paso más profundo en la vida de Cristo. Cada Ave María es una invitación a estar junto a la Virgen Madre y ver a su Hijo a través de sus ojos. Cuando nos apresuramos, nos perdemos todo. Nos perdemos el llanto del bebé en Belén. Nos perdemos las gotas de sangre en Getsemaní. Nos perdemos la gloria del sepulcro vacío. El Santo Padre comparte una historia de su tiempo en Perú que cambió para siempre su comprensión de esto. Una mujer pobre se acercó a él, incapaz de leer o escribir, aferrando un rosario desgastado. Le dijo que tardaba 1 hora en rezar solo una decena, 10 Ave Marías, 1 hora entera. Él quedó asombrado. ¿Cómo podía ser esto? Ella explicó con lágrimas en los ojos. Con cada Ave María se ponía a sí misma en el misterio. Durante la Natividad dedicaba cada oración a imaginar diferentes momentos. La primera Ave María estaba con María en el burro, sintiendo cada paso doloroso hacia Belén. La segunda estaba con José, llamando desesperadamente a las puertas, siendo rechazado una y otra vez. La tercera estaba en el pesebre, oliendo a los animales, sintiendo el frío. Para la 10ª Ave María, ella misma estaba sosteniendo al Niño Jesús, con lágrimas corriendo por su rostro, abrumada por la realidad de Dios haciéndose hombre. Esta mujer, declara el Papa León XIV, entendía el rosario mejor que muchos teólogos. Sabía que cada oración está destinada a ser vivida, no solo recitada. Sabía que María no cuenta cuántos rosarios terminamos. Ella observa cuán profundamente entramos en la vida de su Hijo a través de cada uno. El error que hiere el corazón
de Nuestra Señora es tratar su don como una carga que cumplir en lugar de un misterio en el que entrar. Cuando los católicos de todo el mundo toman sus cuentas y recitan 5 decenas en 10 minutos, tachándolo de su lista de tareas espirituales, bien podrían estar leyéndole una lista de compras a la Reina del Cielo. Las palabras están ahí, pero el alma está ausente. El Papa León XIV experimentó esta verdad personalmente durante una peregrinación a Lourdes antes de su elevación al papado. De pie donde una vez se arrodilló Santa Bernadette, comenzó a rezar el rosario con miles de otros peregrinos. La multitud se apresuraba a través de las oraciones, ansiosa por completar las 5 decenas antes de la procesión. Pero algo en su espíritu se resistió. Fue más despacio, dejó que las voces de la multitud se desvanecieran en el fondo. Se centró en una sola Ave María, imaginando a María en la Anunciación, sintiendo su miedo, su confusión, su sí definitivo a Dios. En ese momento comprendió: un Ave María rezada con todo el corazón vale más que 1000 oraciones con distracción. María no necesita muchas palabras, necesita nuestra presencia, necesita que viajemos con ella a través de la vida de su Hijo, que sintamos lo que ella sintió, que veamos lo que ella vio, que amemos como ella amó. El Santo Padre ahora revela la realidad práctica que lo cambia todo. Cuando tomas las cuentas de tu rosario, te encuentras en una encrucijada. Un camino lleva a la repetición vacía, a casillas espirituales marcadas, a oraciones contadas pero no vividas. El otro camino lleva a la transformación, al encuentro genuino con Cristo, a través de los ojos de su madre, a oraciones que mueven el cielo y cambian la tierra. El rosario contiene todo el Evangelio. En los misterios gozosos experimentamos la maravilla de la encarnación. Dios entra en la historia humana, el Verbo se hace carne. Pero si nos apresuramos a través de estos misterios, reducimos el evento más asombroso de la historia cósmica a sílabas sin sentido. Debemos detenernos en cada misterio y preguntarnos: ¿estoy aquí? ¿Estoy presente? ¿Puedo oler la paja? En Belén puedo sentir al bebé de Isabel saltar en su vientre. Puedo escuchar al Jesús de 12 años enseñando en el templo. El Papa León XIV aprendió esta lección de la manera más poderosa, a través de los misterios dolorosos. Durante años los había rezado rápidamente, casi temiendo detenerse en el sufrimiento de Cristo. Pero María le enseñó a través de la gracia que evitar el dolor significaba evitar el amor. No puedes conocer la profundidad del amor de Cristo sin entrar en su pasión. No puedes entender lo que costó la salvación sin arrodillarte en Getsemaní, sin sentir el látigo desgarrando su carne, sin luchar bajo el peso de la cruz. El Santo Padre comparte cómo reza ahora la coronación de espinas. No se limita a decir las palabras y seguir adelante. Se sienta con Cristo en ese momento. Ve a los soldados burlándose del Rey de Reyes. Los ve empujar las espinas profundamente en su sagrada cabeza. Vio la sangre correr por el rostro que sonreía a los niños, que lloró ante la tumba de Lázaro, que miró con amor al joven rico que se marchó. Permanece en ese momento hasta que su propio corazón se rompe. Solo entonces pasa a la siguiente cuenta. Esto es lo que María desea. No velocidad, sino profundidad. No cumplimiento, sino comunión. No actuación, sino presencia. Cuando rezamos el rosario de esta manera, sucede algo milagroso. Los misterios cobran vida. Dejan de ser eventos históricos de hace 2000 años y se convierten en realidades presentes. No recordamos la vida de Cristo, participamos en ella. El Papa León XIV advierte que el diablo no ama nada más que un rosario apresurado. Satanás
Conoce el poder de esta oración cuando se reza correctamente. Sabe que un solo rosario, rezado con total atención y amor, puede destruir sus planes, convertir pecadores, sanar familias y salvar almas. Por eso hace todo lo posible para que nos apresuremos, llena nuestras mentes de distracciones, nos convence de que la cantidad importa más que la calidad. Nos hace creer que terminar es más importante que experimentar. Pero el Santo Padre ha visto la verdad en innumerables vidas transformadas por el rosario rezado correctamente. Cuenta la historia de un hombre en Chicago, antes de su elección papal, que acudió a él desesperado. La familia del hombre estaba destruida. Sus hijos no le hablaban. Su esposa se había ido. Había rezado docenas de rosarios, dijo, pero nada cambiaba. El Papa León XIV le hizo una pregunta sencilla. Cuando rezas el misterio de Jesús perdido y hallado en el templo, ¿sientes la angustia de María al perder a su hijo? ¿Experimentas el miedo de José? ¿Buscas con ellos por las calles de Jerusalén? El hombre admitió que nunca lo había pensado. Simplemente decía las oraciones lo más rápido posible, esperando resultados. El futuro papa le propuso un desafío. Reza solo una decena al día, pero vívela completamente. Dedica al menos 20 minutos a esas 10 Ave Marías. Entra en el misterio, forma parte de él. El hombre pensó que era muy poco, pero accedió a intentarlo. 3 meses después, regresó transformado. No solo la situación familiar había comenzado a sanar, sino que él mismo había cambiado. Había encontrado a Cristo de una manera que nunca creyó posible. Había caminado con María a través de sus gozos y dolores. Había descubierto que el rosario no era una fórmula para obtener lo que queremos de Dios. Era un camino para convertirnos en quienes Dios quiere que seamos. El Papa León XIV enfatiza que María nos dio el rosario no como una carga, sino como un don. Ella conoce nuestra debilidad, sabe lo difícil que es rezar, sabe que nuestra mente divaga y nuestro corazón se enfría. Por eso nos dio estas cuentas, estos misterios, estas oraciones repetidas, como una madre da a su hijo un camino a través del bosque. Sigue este camino, dice ella, y encontrarás a mi hijo. Pero debemos caminar realmente por el camino, no simplemente correr hacia su final. Cada cuenta debe ser un momento de encuentro. Cada misterio debe transformarnos. Los misterios gozosos deben llenarnos de asombro. Los misterios dolorosos deben romper nuestro corazón. Los misterios gloriosos deben elevar nuestra alma. Los misterios luminosos deben iluminar nuestra mente con la enseñanza y la presencia de Cristo. El Santo Padre revela que en su oración privada a menudo dedica una hora santa entera a una sola decena. Entra tan profundamente en el misterio que el tiempo desaparece. Al rezar la agonía en el huerto, se arrodilla con Cristo entre los olivos. Siente el peso de los pecados de la humanidad aplastando al Salvador. Ve el sudor sangriento caer como gotas de amor sobre la tierra. Escucha a Jesús rogando al Padre por otro camino y luego rindiéndose en perfecta obediencia. Esta no es una oración fácil. Exige todo. Nos obliga a dejar de hacer varias cosas a la vez mientras estamos con Dios. Nos fuerza a dejar nuestros teléfonos, a silenciar nuestra mente y a entrar en el silencio sagrado. Pero esto es precisamente lo que María quiere. Sabe que en esta oración profunda encontramos no solo a su Hijo, sino a nosotros mismos. Descubrimos quiénes somos realmente cuando dejamos de correr y empezamos a arrodillarnos. El Papa León XIV comparte una visión que tuvo durante sus primeros días como Papa. Vio a millones de católicos en todo el mundo rezando el rosario.
Pero vio dos realidades diferentes. Algunos estaban rodeados de luz, sus oraciones ascendiendo como incienso al cielo, ángeles llevando cada Ave María como un don precioso al trono de Dios. Otros estaban rodeados de sombras, sus palabras cayendo al suelo como hojas muertas, sin lograr nada, sin cambiar nada. La diferencia no estaba en las palabras. Todos decían las mismas oraciones. La diferencia estaba en la presencia. Los que estaban rodeados de luz estaban presentes en cada palabra, cada misterio, cada momento. Los que estaban en la sombra solo estaban presentes en cuerpo, sus mentes y corazones dispersos en mil preocupaciones. El Santo Padre enseña que arreglar este error requiere una revolución en la forma en que abordamos el rosario. Primero, debemos dejar de contar los rosarios terminados como trofeos. El cielo no lleva la cuenta de cuántos terminamos. Una decena rezada con total presencia vale más que 50 decenas rezadas con distracción. Segundo, debemos prepararnos para el rosario como nos preparamos para la misa. No nos apresuraríamos a la Eucaristía sin recogernos. ¿Por qué tomamos nuestras cuentas y empezamos a recitar oraciones a toda prisa sin un momento de preparación? El Papa León XIV recomienda tomar al menos 5 minutos antes de comenzar el rosario para aquietar la mente, invitar al Espíritu Santo, para ponernos conscientemente en la presencia de María. Tercero, debemos elegir la calidad sobre la cantidad. Es mejor rezar una decena maravillosamente que 5 decenas descuidadamente. El Santo Padre desafía a los fieles. Si tienes 20 minutos, no intentes meter un rosario entero. Reza 2 decenas con todo tu ser. Entra completamente en esos misterios. Deja que te cambien. El Papa comparte cómo esto transformó los últimos años de su propia madre. Ella siempre había rezado varios rosarios diarios, recitándolos a toda prisa mientras cocinaba, limpiaba, se preocupaba por su familia. Pero a medida que su salud declinaba, apenas podía manejar una decena, se sentía como un fracaso. Su hijo, el futuro Papa, le contó lo que había aprendido en Perú. Una decena, rezada con total presencia, era un rosario completo a los ojos del cielo. Comenzó a rezar solo la resurrección cada día, dedicando 30 minutos a esas 10 Ave Marías. Le dijo a su hijo que nunca había entendido realmente la Pascua hasta entonces. Sintió el terremoto cuando la piedra rodó, vio el terror en los rostros de los guardias. Experimentó la confusión de María Magdalena y luego la alegría explosiva. Caminó con Pedro y Juan, corriendo al sepulcro vacío. Tocó el sudario abandonado, se encontró con el Cristo resucitado. En sus últimos días, solo podía rezar un Ave María, pero esa única oración contenía el universo. Sostenía sus cuentas y susurraba: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y las lágrimas corrían por su rostro al sentir la plenitud de esa gracia inundando su alma. El Señor es contigo, continuaba, y sabía, absolutamente sabía, que el Señor estaba con ella en esa habitación del hospital. Para cuando llegó a Santa María, Madre de Dios, estaba en éxtasis, sostenida en los brazos de la Madre que pronto la presentaría al Hijo. Este es el rosario como el cielo lo concibió. No una carrera, sino una peregrinación. No un deber, sino un privilegio. No una repetición vacía, sino una meditación viva. El Papa León XIV declara que María llora no porque recemos demasiado poco, sino porque rezamos sin presencia. Preferiría que un hijo se encontrara verdaderamente con su hijo a través de una sola decena rezada profundamente, a que 1 millón de hijos reciten innumerables rosarios a toda prisa sin encontrarse jamás con Cristo. El Santo Padre aborda una objeción común. La gente dice que no tiene tiempo para una oración tan lenta. La vida moderna es demasiado ajetreada, pero él responde con una pregunta que perfora el corazón.
¿Tienes tiempo para una relación superficial con Dios? ¿Tienes tiempo para oraciones que no cambian nada? ¿Tienes tiempo para perderte el encuentro que podría transformar tu vida? La verdad es que hacemos tiempo para lo que importa. Pasamos horas navegando por el teléfono, viendo televisión, preocupándonos por cosas que no podemos controlar. Pero afirmamos que no tenemos 20 minutos para encontrarnos verdaderamente con Cristo en la oración. Esta es la decepción que rompe el corazón de María. Ella ve a sus hijos eligiendo el vacío en lugar del encuentro, la distracción en lugar de la profundidad, la cantidad en lugar de la calidad. El Papa León XIV revela que los santos entendieron este secreto. San Luis de Montfort no abogaba por rezar tantos rosarios como fuera posible. Abogaba por rezarlos perfectamente. San Padre Pío dedicaba horas a un solo rosario porque entraba completamente en cada misterio. Los rosarios de San Juan Pablo II transformaban a quienes rezaban con él porque no solo recitaba, contemplaba. El Santo Padre comparte una historia final que lo resume todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados católicos se encontró atrapado tras las líneas enemigas. Tenían un rosario entre ellos. Mientras caían las bombas a su alrededor, comenzaron a rezar. Pero un joven soldado, apenas de 18 años, nunca había rezado el rosario correctamente. Un soldado mayor le dijo: «No te limites a decir palabras. Ve a Jesús, está con Jesús». Rezaron la crucifixión. El joven soldado cerró los ojos y se puso en el Calvario. Escuchó el golpe del martillo clavando los clavos en las manos de Cristo. Escuchó a María llorando. Sintió que la oscuridad caía. Experimentó el terremoto cuando Jesús exhaló su último aliento. Cuando abrió los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró: «Nunca lo supe, nunca supe que Él nos amaba tanto». Todos los soldados sobrevivieron a esa noche. El joven se convirtió en sacerdote y dedicó 50 años a enseñar a otros lo que aprendió en aquella trinchera. El rosario no trata de palabras, se trata de un encuentro. Se trata de estar con María y ver a su hijo, verlo realmente en toda su belleza, su sufrimiento y su gloria. El Papa León XIV concluye con este llamado urgente: deja de apresurarte a través del rosario, deja de tratarlo como una pista de carreras espiritual. María no nos dio esta oración para que cumpliéramos una obligación religiosa. Nos la dio para que camináramos con ella a través de los eventos más importantes de la historia humana. Nos la dio para que conociéramos a su Hijo como ella lo conoce. Mañana, cuando tomes tus cuentas, recuerda lo que el cielo desea. No tus muchas palabras, sino tu corazón presente. No tus decenas completadas, sino tu alma transformada. Toma un misterio, solo uno, y vívelo. Dedica 20 minutos a 10 Ave Marías y observa lo que sucede. Entra en el pesebre de Belén. Ponte al pie de la cruz. Corre al sepulcro vacío. Deja que María te tome de la mano y te muestre a su Hijo. Esta es la revolución que pide el Papa León XIV. Así es como sanamos el corazón herido de María. Así es como el rosario se convierte en lo que Dios quiso. No una carga, sino una bendición. No una carrera, sino una relación. No una repetición vacía, sino un encuentro eterno. La elección es tuya. Puedes seguir apresurándote a través de oraciones que no llegan más alto que el techo. O puedes ir más despacio, entrar y descubrir que cada cuenta es una puerta a lo divino. María te espera allí, lista para presentarte a su Hijo de maneras que nunca imaginaste posibles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.